Guadalupe, buen día, me voy. ¿Todo está con todo? Es el humo del cigarrillo, entre otras cosas. Entre otras. Ahí está rezongando, Mar. Bueno, la tos es uno de los síntomas que junto con la fiebre son los que más llevan a la consulta. Y realmente es un síntoma que molesta mucho. Si es en los chicos, molesta a la familia y al chico, y si es en el adulto, lo molesta al adulto y también a la familia. Claro. Entonces la tos es un síntoma, no es la enfermedad. Es decir, uno va a la consulta por distintos motivos, entre ellos la tos. Lo importante de este síntoma tos es, primero, diferenciar entre una tos aguda, es decir, un cuadro agudo, y una tos de un cuadro crónico. No es lo mismo en un proceso donde nadie no tenía nada de tos y de repente empieza a toser, ya sea para el adulto, ya sea para el niño. Y lo importante de este síntoma es llegar al diagnóstico y tratar en consecuencia la causa de la tos y no la tos. Claro. Porque a veces cuando uno se limita solamente a tratar la tos, puede o demorar un diagnóstico o puede estar haciendo algo que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la tos está diciendo, me está pasando algo. En pediatría, a diferencia de los de adultos, las causas no son las mismas. En un chico a veces una tos crónica puede ser, por ejemplo, un cuerpo extraño en las vías respiratorias. En cambio, en un adulto, una tos crónica puede ser una patología de ser, por ejemplo, lo pusimos al pobre Omar como ejemplo, una tos de un fumador. Entonces, ves que hay una diferencia entre las causas. Claro. Entonces, siempre lo más importante, como en medicina, es la historia clínica, es el relato que puede ser o el adulto, o en el caso de un niño, la mamá o el papá, o quien está a cargo de esa criatura. Es muy importante para el médico el interrogatorio y, por supuesto, todo lo que implica en eso la semiología médica, que es recabar información para ir orientándonos al diagnóstico. Por supuesto que ahora este gran avance de la tecnología tenemos desde una radiografía, pasando por una ecografía y terminando por una tomografía. Pero creo que yo siempre digo, los médicos viejitos, entre los cuales me incluyo, lo más importante es el interrogatorio, es el examen físico, porque es el que te va a llevar seguramente a orientarte al diagnóstico. Y después vendrá todo lo que es la nueva tecnología con todos estos estudios que uno tiene a mano para llegar a un diagnóstico correcto. Volviendo a las características de la tos, en pediatría hay una patología que es la hipertrofia adenoidea. Nosotros tenemos 3 amígdalas. Cuando yo bajo la lengua veo 2 pelotes, se la conocen todos, son las 2 amígdalas. Pero hay una tercera, haciendo un triangulito, que está atrás del paladar, y cuando esta crece, produce secreción, que puede salir hacia adelante y tengo una rinitis, y puede ir hacia atrás y puedo tener esa tos irritativa que molesta mucho, no solo al chico, como dijimos al comienzo, sino también a la familia. ¿Por qué? Porque la mamá se preocupa mucho porque el chico tose cuando se va a dormir, dice. Entonces uno asocia cuando va a la noche, ¿no? Y puede ser a la siesta o cuando el chico está acostado. Y es porque hay una secreción posterior que es la que cuando vos comés y la comida no va por la vía que tiene que ir y va por otra vía, para que no entre a la vía respiratoria está el síntoma que se llama tos. Bueno, esta perlita de moco que va hacia atrás está causando lo mismo que cuando uno come y se ahoga. Entonces esa tos es la que irrita mucho y es la que produce, que vaya la mamá a la consulta y dice tiene tos. Y de ahí viene, lo vuelvo a repetir, el interrogatorio, el examen y ver. En el adulto las causas pueden ser distintas, pero hay algunas que son parecidas a la del niño. Por ejemplo, un estado infeccioso, viral, bacteriano, pueden ser la causa tanto en el niño como en el adulto de una tos, pero esos son más cuadros de tipo agudo. Y después vienen en el adulto las toses profesionales, o la tos del tabáquico, o la tos de la persona que trabaja, por ejemplo, en un aserradero, o trabaja en una carbonería, o trabaja en una mina. Por eso vuelvo a repetir lo importante que es el buen interrogatorio y la buena orientación. Primero uno tiene que escuchar al paciente o a la mamá, en el caso de un chico.
y después hacer preguntas relacionadas a lo que uno va pensando para orientar el tipo de diagnóstico. Hay toses, como te digo, que puede llevarte al diagnóstico fácil y otra no tan fácil. La tos sigue siendo para los médicos y para el paciente un síntoma que te puede quitar calidad de vida, y a los médicos nos quitan el sueño a veces, porque te llega el paciente, vos orientás, vos buscás, no encontrás, le das el sintomático por un momento, pero yo creo que tenemos que insistir en el diagnóstico. Hay que llegar al diagnóstico para tratar, como dijimos, en consecuencia tal o cual patología. Hay procesos a lo mejor de compresión dentro de la vía respiratoria, pues un tumor, por ejemplo, que te puede estar dando la tos. Entonces, el médico es el que tiene que decir si le voy a dar un sintomático y lo voy a tener que seguir estudiando. Eso, como la fiebre o como cualquier otro cuadro, lleva también mucho a la automedicación. Y en la automedicación a veces va ese tiempo que se demora en el diagnóstico. Así que ante la tos, que parece un síntoma que es nada, que es banal, que bueno, me tomo un jarabe, va desde los jarabes que vende la farmacia hasta la medicina popular, y en algún momento dijo Omar la cebolla y me acordé de que se usa la cebolla como antitusivo, pero hay distintos té que usa la gente para la tos, pero también hay medicación que se usa para la tos, pero vuelvo a repetir, a veces esto de enmascarar este síntoma puede demorar un diagnóstico. Así que la tos hay que tenerla en cuenta, hay que ir a la consulta, como cuando se va por la fiebre. Claro. Puede ser nada o puede ser algo importante. Bueno, recién estaba pensando mientras me hablaba de las madres que cuando ya tienen muchos hijos ya saben qué darle a cada uno, bueno, tos y le dan algún jarabe. Pero, por ejemplo, sumado a otros cambios en la conducta del bebé, nos tenemos que dar cuenta que hay que llevarlo al doctor. Por ejemplo, recién me decía fuera de cámara, si duerme con la colita para arriba, boca abajo, eso también. Hay que tenerlo en cuenta. Es un síntoma que se asocia a esa tos y uno lo lleva a pensar como médico que puede ser la hipertrofia adenoidea, claro, que es lo que la popular le llama las vegetaciones. Claro. Esa es la hipertrofia adenoidea. Bueno, entonces sí o sí... y yo creo que la consulta siempre viene bien. ¿Por qué? Porque te lleva, vuelvo a repetir, a no tratarlo al síntoma, sino hay que buscar la causa y hay que tratar la causa. Si es una hipertrofia adenoidea, volviendo a ese ejemplo que vos pusiste, hay que tratar la hipertrofia adenoidea. Si esa hipertrofia adenoidea es de un origen porque hay una falla en su mecanismo de defensa y por reiterados cuadros infecciosos se hipertrofió, habrá que tratar en consecuencia ese sistema inmunológico. Si es por un proceso alergológico, tendremos que tratar su base alérgica. Si es un proceso mecánico de otras características, porque anatómicamente haya algún problema a nivel de la vía respiratoria, también, es decir, de que aquí el equipo es el pediatra, el otorrino, el alergista, el infectólogo, deben tratar en un equipo, y a lo mejor quien llevó a la consulta para averiguar todo este arco de causas es la tos. Entonces la tos hay que darle la importancia. En un adulto, por ejemplo, hipertenso, que toma una medicación que se llama enalapril, le da tos. Sí. Entonces, si yo interrogo bien y si yo pregunto, entonces puedo ir orientándome. Si le digo al paciente, o el paciente me dice, soy hipertenso, ¿qué tomás? Tal cosa. Bueno, sacá eso y si dejás de toser era eso. Ahora, si a pesar de, perdón, si a sacar la medicación sigue tosiendo, busquemos otra causa. Claro, a eso iba a ir también. El tratamiento seguramente se prolonga para ir descartando causas. Bueno, lógico, esto no es, vamos con esto, a ver si es esto. Perfecto. Por eso la tos es como decir, voy por una avenida, hay un semáforo, me pusieron la luz amarilla o parpadea la verde, me está diciendo, tened cuidado, pará. Entonces, sí se dan sintomáticos para la tos, lógico, porque también es muy molesto estar con tos, pero tenemos que buscar la causa. Doc, más claro imposible. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Seguimos en los primeros